Buenas noches, saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Saludos del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les saluda, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, intercambiando experiencias. Una experiencia vivida desde la aparición de las primeras computadoras en las salas escolares allá por el año 1984 en las aulas universitarias, y todo lo que aconteció desde entonces para haber escalado desde computadoras de 8 bytes a computadoras de terabytes el día de hoy, y a una tecnología de zettabytes, que vamos a ver también a qué se refiere y en dónde está, porque la velocidad con que han evolucionado las tecnologías de la información, el soporte electrónico, ha dado lugar a una serie de herramientas, las llamamos inteligencia artificial, computación cuántica, máquinas que aprenden, machine learning, en fin. Y todo esto va modificando las maneras como producimos y cómo se educa y qué es que tenemos que aprender y cuáles son las exigencias en el mundo laboral, en la competitividad de los gobiernos. Antes no íbamos a imaginar que unas pequeñas naves de apenas 60 centímetros de largo y quizás 5 kilos de peso iban a ser instrumentos de guerra. Los drones son ya una realidad en el mundo productivo, en el mundo bélico, pero también en el mundo educativo y en general. Hay tanta tecnología disponible el día de hoy, que pareciera que vivimos la ficción que alguna vez en la década del 60 podíamos imaginar. Bueno, se hizo realidad y esto será cada vez más complejo. Está clarísimo que en no menos de 10 años veremos todavía tecnología mucho más compleja, mucho más eficiente, y esto nos obliga a estar permanentemente enterándonos de lo que sucede y permanentemente informando para modificar aquello que tiene que ver con el sentido de la educación y el sentido de la producción. Bien, dicho esto, hoy día vamos a hablar de nosotros, de lo que ocurre dentro de nosotros, de lo que ocurre dentro de la actividad craneal, de lo que ocurre en el cerebro, de la actividad eléctrica del cerebro. Tema que tendrá que ya incorporarse en los currículos escolares. Ya es necesario que los escolares comprendan qué ocurre y cómo es que producen electricidad y cómo es que la actividad eléctrica del cerebro está en condiciones de encender una bombilla de luz. ¿Sí? Y que tiene que ver esto, al saberlo, con la producción de mejores seres humanos. Bueno, sí, hay una gran importancia. Y en un momento en que apenas quedan 5 años para vivir intensamente la quinta revolución industrial, revolución que ya empezó, hecho que ya se dio en diversos espacios, y que todos los pronósticos y todos los autores indican que intensamente esto será vivido a partir del año 2030, intensamente vivido a partir del año 2030, pero que la sexta revolución industrial pronosticada, igual para iniciarse a mediados de la próxima década, pues la viviremos intensamente. ¿Sí? La viviremos intensamente en el año 2040, o sea, apenas a unos 14 años. Bueno, estos cambios, estos pronósticos, esto nos obliga a ver la educación como un escenario preparatorio para esos tiempos. La escuela básica regular, la universidad tiene que preparar personalidades para desempeñarse en esos tiempos, dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15. Antes la educación se podía modificar a lo largo de 100 años, se fue reduciendo en los periodos a 50, bueno, ya estamos llegando a 20. Para ver este tema, para conocer la electricidad, que es una manifestación de la energía, vamos a hacer un repaso, no vamos a hacer un curso de física, vamos a hacer un repaso de aquello que conocemos sobre electricidad, sobre energía, a efecto de tener claridad en el tema
de la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, para empezar, recordar que es una forma de energía secundaria la electricidad, de energía secundaria versátil, plástica, modificable, ¿no? Producida por el movimiento de cargas eléctricas. Acá está la palabra electrón, los electrones, ¿no? Esas partículas que giran alrededor del núcleo en el interior de un átomo. Vamos a hablar entonces también de la estructura subatómica. En materiales conductores, tales, nosotros somos conductores, los seres humanos. Entonces, repasemos esto porque ya están apareciendo actividades en las que diferenciar al electrón se convierte en un asunto vital para desempeñarse, no únicamente en el mundo de la electrónica o de la industria del software, ¿no? En actividades médicas, en el mundo de la biología y en el mundo de la educación, porque el cerebro opera en función a electrones, fotones, ondas cerebrales. Bien, y, dicho esto, recordar que la electricidad se genera a partir de fuentes primarias y se transforma en luz, se transforma en calor o se transforma en movimiento. Ondas ya es la parte electromagnética, vamos a ver eso luego. Siempre en el mundo de la electricidad, recordar su origen. Surge de la diferencia de potencial entre dos puntos, provocando el flujo de electrones a través de un conductor. Recordemos las neuronas, los neurotransmisores viajan de una neurona a otra a través de la sinapsis, elemento conductor. Continuamos. ¿Qué es cuál es el tipo de electricidad? ¿No? Se clasifica en electricidad estática, que está en reposo, y la electricidad dinámica, que es una corriente continua o una corriente alterna. ¿Y esto cómo funciona? ¿Cuál es su operatividad de transformación? Bueno, es altamente moldeable, versátil, plástica, convirtiéndose rápidamente en energía lumínica, mecánica o energía térmica. De esta es la forma como se va transformando la electricidad. Bien, la energía eléctrica y la electromagnética. Vamos a ver las correlaciones. Recuerden que en energía eléctrica hablamos de electrones y que el transporte de la energía eléctrica recorre con facilidad grandes distancias y eso se convierte en redes de electrones. Redes de electrones. No olviden esa frase. El electromagnetismo, que no voy a poder decir de otro lado, porque hay una correlación. El electromagnetismo resulta de la interacción entre campos eléctricos y magnéticos y genera energía emitida en forma de ondas. Recordar permanentemente el término fotones, producida por la oscilación o aceleración de cargas eléctricas. Nuestros estudiantes, para ver a sus maestros en la luz de las aulas, tocan fotones permanentemente. Y en estos momentos ustedes están tocando fotones, el que habla está tocando fotones, está tocando la luminosidad que emana de la pantalla, de los focos de luz que hay en el ambiente en el que nos encontremos. Y esto es un fenómeno que tiene suma importancia porque de la intensidad, de la calidad de los fotones, de la intensidad y de la calidad de las ondas sonoras de la palabra, acontecen fenómenos muy importantes en la actividad neural, en la producción de neurotransmisores. El valor de la palabra empezamos a entenderla como una onda sonora de impacto eléctrico. Ahora bien, la energía eléctrica o energía electrostática, está entre paréntesis, es la energía que proviene
de partículas cargadas, inmóviles, y la energía electromagnética incluye eso, así como partículas cargadas en movimiento y partículas con dipolos o magnéticos intrínsecos. Entonces ustedes me van a preguntar ahora, bueno, pero ¿qué cosas son los dipolos magnéticos? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Un dipolo es un sistema físico compuesto por dos cargas, estamos hablando de cargas, dos cargas de igual magnitud, pero signos opuestos, eléctricos, ¿no? O dos polos magnéticos separados por una pequeñísima distancia. Hoy ya se admite científicamente que nadie toca nada. Lo explico. Lo que pareciera que es tocar con nuestras manos, tocamos una trompeta, damos la mano, tocamos a otro individuo. Bueno, nunca tocamos nada, en realidad, en el sentido estricto de lo que podríamos entender por el significado de tocar. Siempre hay una distancia milimétrica de piel a piel, siempre. Somos energía. Hoy se acepta que todo lo que llamamos materia, en realidad son cargas de energía concentrada. Bueno, entonces, ¿por qué esto es fundamental? Para entender moléculas polares, el electromagnetismo que funciona como antena receptora de radiofrecuencia, el dipolo simple. Sí, entonces, cuando hablamos de polar, cuando hablamos de dipolo, no es lo mismo, pero hay una similitud de fenomenología física. Ahora, el cerebro es un órgano que produce electricidad en un ambiente electromagnético. Tengamos esto muy claro. Nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestro cerebro, en nuestro cerebro, es un órgano que produce electricidad en un ambiente electromagnético. Cargas eléctricas y ondas, electrones y fotones. Permanentemente estamos produciendo hay una actividad en función de electrones y se producen fotones y recepcionamos igualmente del mundo que nos rodea, del mundo físico que nos rodea, carga eléctrica y fotones. Entonces ahora ya vamos entendiendo por qué se dice, es muy intuitivo, percibe. Sí, pues percibe con facilidad la carga eléctrica que proviene de algún otro individuo, de algún otro ambiente, de alguna otra circunstancia, o las ondas electromagnéticas, las percibimos. Ocurre sí que quienes vivimos en las ciudades rodeados de cemento, pues vamos perdiendo esa facultad, pero quienes viven en zonas rurales las tienen mejor dispuesta. Deberíamos de ejercitarnos más bien en fortalecer nuestra percepción eléctrica y electromagnética, que son naturales a la condición humana, a todos los seres vivos, ¿ah? Por cierto. Bien, el cerebro es una máquina electroquímica que opera mediante el intercambio de iones, sodio, potasio, a través de las membranas neuronales, a través de adentro hacia afuera, lo que genera corrientes eléctricas conocidas como potenciales de acción. Ya se va entendiendo por qué producimos electricidad y por qué además ya se comprendió que esto proviene de la estructura subatómica de nuestras moléculas, de nuestras neuronas. Bien, por eso es que ahora también se habla de los problemas de intensidad eléctrica que se convierten en enfermedades por disfunciones eléctricas o por disfunciones electromagnéticas. El cerebro es un órgano que produce electricidad. Esto está dicho y continuamos viéndolo. Esto genera potencia. Estando despierto, el cerebro humano produce entre 12 y 25 vatios. Miren ustedes, esa es una energía suficiente para encender una bombilla de bajo consumo. Ese es el potencial.
eléctrico. Y en el ámbito de los campos electromagnéticos, el flujo de estas corrientes iónicas no solo es eléctrico. Y esto, hay un estudio reciente del Neuroscience of Consciousness que que se demuestra que genera un campo electromagnético propio. Algunos científicos esto lo vinculan con la integración de la conciencia. ¿Por qué lo mencionan de este modo? Vamos a explicarlo brevemente. La actividad eléctrica desde la estructura subatómica, las neuronas, la actividad neural, la estructura biológica llamada cerebro más encefálica y la actividad pensante, esa actividad pensante, cuanto más ejercitada, produce razonabilidad, razonamientos, lógica, creatividad. Y esa actividad, en tanto más estructurada, en tanto más compleja, en tanto más ejercitada, faculta al individuo a alcanzar niveles de mayor aprovechamiento de la actividad neural, el acto de pensar y el acto de razonar muy mejor estructurado. Y a partir de allí entonces se dice que ese individuo que alcanza la autonomía se hace más consciente. Y por eso la meditación es tan importante. Y esa mayor conciencia ejercitada a través de la meditación y a través del flujo de interacción con la realidad y comprensión de la realidad es lo que ahora se dice nos acerca a la conciencia y a la espiritualidad. Sobre esto hay todo un campo de estudio que sería bueno que en las facultades de educación, como ya lo está haciendo en las facultades de neurología y de psicología, se estudie con mayor detenimiento. Bien, entonces tenemos toda una potencialidad eléctrica y electromagnética en esta actividad que surge de la estructura bioelectroquímica del cerebro, de la masa encefálica. Ahora, veamos la interacción con el entorno de esto, ¿no? Al ser un órgano emisor, cuidado, también es un órgano receptor. Y estos campos externos, como los de la estimulación magnética transcraneal, pueden inducir corrientes en la corteza cerebral para tratar condiciones, por ejemplo, como la depresión, ¿no? Ya está claro que la depresión es una fatiga eléctrica, ¿no? Bueno, y hay medicamentación para eso. Eh, Entonces, veamos esto otro. ¿Por qué se le denomina lenguaje universal? La electricidad es el idioma que permite que miles de millones de neuronas coordinen todo lo que ocurre dentro de nosotros, todo. Latidos, flujos, eh, hasta los pensamientos más abstractos. Ahora, ¿cuál es la potencialidad de esta actividad eléctrica? Depende del ejercicio, depende del estímulo. A mayor estímulo, mayor complejidad de actividad eléctrica y electromagnética. Depende exclusivamente del estímulo. Ah, ¿depende de algo más? Sí, depende de la eh, capacidad nutritiva en fase a minerales y oxígeno del cerebro. Calidad de oxígeno y calidad de ingesta de minerales, como por ejemplo el fósforo, como por ejemplo, no siendo el único, ¿ah? Ahora bien, continuemos. Ya tenemos una actividad intracraneal y transcraneal, en donde fluye electricidad y electromagnetismo. Y tenemos que ver entonces por qué se dice, ahora ya con un poco más de detenimiento, que el cerebro genera electricidad. Bien, veamos. Primero, las neuronas son redes de cables cuyo funcionamiento es actividad eléctrica. Actúan tal como nosotros reconocemos en los cables de corriente eléctrica, es lo mismo, desde el punto de vista de la física. Y son impulsos, pues, impulsos eléctricos. Nuestro cerebro es un órgano que en el acto de pensar es un acto de
impulsos eléctricos y forman redes complejas. Detengámonos acá un instante. ¿Cuánta razón tenía Piaget cuando diferenciaba las capacidades del niño distintas del adulto? ¿Por qué? Porque las redes complejas en el ambiente bioquímico, las redes neuronales, la complejidad es diferente. Por eso él se dio cuenta que el tipo de pensamiento del niño, el tipo instintivo y luego el tipo transductivo, no podían alcanzar el tipo de red compleja que pudiera ser un pensamiento inductivo. No puede serlo. Como tampoco alcanza el pensamiento deductivo el niño de 6, de 7, de 8 años. Y mucho de lo que enseñamos en las escuelas va a la contra de este hecho físico, eléctrico y electromagnético propio de los seres humanos. No era un asunto entonces solo psicológico, sino que además era un asunto de caracterología eléctrica. Y es así que se crean los pensamientos en la complejidad de la red neural eléctrica. Y nosotros, los educadores, provocamos que eso sea de mayor o menor calidad. Es así que surgen los conocimientos, que se convierten en recuerdos, que se convierten en capacidades, que se convierten en potencial. A mayor cantidad de experiencias, lecturas, mayor cantidad de recuerdos, mayor cantidad de capacidad cognitiva, mayor potencial para reestructurar, reacomodar nuevas experiencias y formular nuevas ideas, nuevos conocimientos. Todo eso es actividad bioeléctrica. Y reitero lo que ya en el slide anterior se mencionó y que cómo es que ahora ya se entendió lo que significa la construcción de la conciencia y que mucho depende de cómo sanamente se ha construido todo el potencial bioeléctrico, en donde no hay interferencias, en donde no hay impulsos en conflicto, y cómo es que entonces eso depende del tipo de ambiente y de educación y de estímulos con que se construye cada ser humano. Entonces, esta es la conclusión. Somos estrictamente electricidad organizada. Suena extraño, ¿no? Pero esto ya eh, está desde el punto de la física, desde el punto de vista de la física y que muchos educadores ahora ya lo han asimilado, ya hay literatura que ya está circulando en el mundo académico. Veamos ahora, el cerebro crea la realidad que vemos. ¿Por qué se afirma esto? Bueno, esto ya se viene explicando y se viene desarrollando en mucho en los ambientes académicos, ¿no? Que la realidad que creamos, el proceso de acomodación de nuevas experiencias, genera entonces cada vez un cerebro, una actividad pensante más estructurada, y esta capacidad estructurada es lo que da calidad de razonamientos y mayor potencial para utilizar la lógica y la creatividad. Pero observamos y lo que observamos se modifica. Cada uno de nosotros podemos ver un gol, pero cada uno de nosotros lo vamos a ver a partir de nuestra experiencia de una manera diferente. Entonces, el mundo real tal cual es, cada quien lo ve según su experiencia. La percepción directa, la percepción en sí misma, se explica que es una ilusión, que la realidad es inaccesible. Es que todos y cada uno de nosotros observamos cada
fenómeno, fenómeno desde nuestra experiencia, desde lo que apreciamos o no apreciamos, desde lo que preferimos o no preferimos. Y eso tiene que ver también con algo que en el mundo de la mecánica cuántica se está trabajando con intensidad últimamente, que es la observación de los fotones. Son sensibles. Los fotones son sensibles. Los fotones modifican su comportamiento electromagnético en tanto son observados por un ser humano. Hay muchas investigaciones al respecto. Recomiendo lo revisen porque se va a comprender mucho del comportamiento humano. El cerebro todo lo reconstruye. Es una construcción interna o desde lo interno. Es una representación coherente. Todo lo que observamos son fragmentos y es cada fragmento va construyendo una realidad. Por eso es tan importante ejercitar la observación. Por eso es tan necesario detenernos un tiempo en la vida del estudiante a ejercitar la observación, la percepción, para ser más claro. Porque hemos ejercitado la capacidad de observación visual con poca amplitud. Lo que observan los niños o lo que hacemos que observen es todavía poco en todo lo que ellos debieran alcanzar como observación visual, como observación sonora, como observación olfativa. Estamos ejercitando muy poco a los chicos hoy en día en eso. Leer es muy bueno, pero el ejercicio de la observancia auditiva, o sea, oral, visual y olfativa debieran ser mejor ejercitadas. ¿Por qué? Porque en la discriminación de múltiples formas, de múltiples ondas sonoras, de múltiples partículas en el ambiente, van a crear una actividad eléctrica del pensamiento mucho mayor y van a generarse estructuras neurales mucho más complejas. Acá en los coloquios, desde la uni, hemos hecho varias veces un ejercicio con lápices, con dos lápices, iguales de forma y de tamaño, pero probablemente con cada uno de un color. Y cuando ese ejercicio lo llevamos a las aulas universitarias o con adultos, alcanzan a reconocer 12, 14 diferencias, 12, 14 semejanzas, cuando en realidad hay más de 60. ¿Y por qué no la captan los adolescentes y los adultos? Porque en la niñez no se ejercitó ese potencial de observación de semejanzas y diferencias entre esos dos lápices, que también pueden ser luego tres, luego cuatro, que pueden ser dos pelotas, dos dados, dos lo que deseemos, y después tres y después cuatro. Y la capacidad de ese ejercicio de observación, que incluye además análisis del objeto, y también manipulación del objeto, va preparando el cerebro a lo que se llama la observación compleja, que hoy se exige en el adulto, hoy se exige. Pero ¿qué pasó? Pues si en las aulas escolares no lo ejercitamos, ¿cómo lo podemos exigir? Bien, entonces, el cerebro filtra toda la información con el enorme flujo de datos sensoriales. Todos los datos que llegan al cerebro son percibidos por nuestros sensores. Es un flujo sensorial. La memoria completa la imagen, porque claro, todo lo que tenemos ya acondicionado como recuerdo
es el punto de partida para comprender lo nuevo que vemos. Los sensores son limitados, sí, son limitados en la medida que además eh, no sean bien ejercitados. Estamos hablando de sensores, no hablamos de sentidos. Los sensores, el sensor visual toca fotones. El sensor auditivo toca ondas sonoras. La mano es táctil. El sensor olfativo toca las moléculas que hay en el aire. Y el sensor gustativo toca a través de las papilas gustativas lo que llegue allí. Lo que no llega allí no lo toca. Quiere decir que el ser humano tiene un solo sentido, es decir, lo que finalmente llega al cerebro y es codificado, decodificado, lo que finalmente siente e interpreta el cerebro, pues es a través de su sensórica, de la sensórica humana. Esto ya se aceptó, esto lo inauguró Frederick Fester, discípulo de Piaget, a mediados del siglo pasado, y los textos escolares europeos ya no hablan de cinco sentidos, hablan de uno, que es el cerebro, que utiliza sensores especializados, que son cada uno de los que ahí están descritos. Y finalmente, percibir es interpretar, ¿no? Y por eso es tan necesario ejercitar la observación multisensorial. Ahí tenemos a la izquierda, en ese recuadro, algo que parece un cáliz, y para otros parecerán dos perfiles de seres humanos, ¿no? Hay ambas imágenes a la vez, y a la derecha tenemos pues una estrella, y la podemos reconocer, pero todos los que ejercicios de observación tienen que ser ejercicios tempranos, de discriminación visual, auditiva, olfativa, y teniendo en cuenta que la mente dibuja el mundo. Bueno, esto que acabamos de observar en los slides anteriores, más este slide, es una visión rápida y apretada de todo lo que acontece como actividad eléctrica y electromagnética que genera la percepción y la interacción con el mundo real. Vamos a ver una disciplina que ya se está encargando de estos temas, que es la conectómica. ¿Y qué cosa es la conectómica, no? Porque tenemos que rápidamente ver de qué se trata. Es una nueva disciplina científica que mapea el cerebro humano, que fusiona las técnicas de adquisición y análisis de neuroimágenes con la teoría de redes, redes neurales. Ahora también se habla en el mundo de la cuántica, de redes, y en el mundo de la inteligencia artificial, de redes neurales que simulan vía software, vía algoritmos muy complejos, cómo se comportan las redes neurales en el cerebro. Todo esto que ven son imágenes captadas por tecnología conectómica, son imágenes reales de, del cerebro. Esta disciplina científica que mapea y analiza lo que se ha venido a llamar el conectoma. ¿Qué es el conectoma? El conjunto completo de conexiones neuronales, su estructura y funcionabilidad de todo el sistema nervioso. El mapa, el conectoma de cada individuo va a ser también un recurso clínico y un recurso psicológico y un recurso educacional, porque con esto vamos a poder comprender el alcance y potencial de la actividad eléctrica de cada alumno. Bien, recordar que en la Universidad Nacional de Ingeniería nos complace celebrar 150 años. Se ha inaugurado ya el programa del Sesquicentenario y hay un ambiente de algarabía en un centro académico en donde la exigencia es fundamental y en donde pues se sensibiliza el orgullo de 150 años de formar profesionales de alta calidad para el país. Hay un grupo de maestrías que sugerimos y las presentamos en cada ocasión.
el primer MBA en una universidad estatal, en la UNI, una maestría en Administración de Empresas con mención en Gerencia y Tecnología, una maestría en Transformación Digital tan importante en nuestro país para llegar a organizaciones debidamente incrustadas en el mundo digital contemporáneo, pero con una visión ya de hacia la transformación cuántica. Y una maestría en ingeniería de procesos. Siempre se habla de calidad de las instituciones, ¿no? Y se exige calidad y se exige eficacia, eficiencia y eficacia, o sea, desempeño y resultado. Pero para que eso suceda, se requiere de procesos de calidad. Entonces, hay una maestría en ingeniería de procesos con mención en gestión de la calidad y tecnologías de la información. Y tenemos una maestría que se va a convertir en una de las más importantes especializaciones profesionales en estos tiempos, que es la maestría de Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital, toda vez que esto es un componente de alta importancia en las organizaciones. La eh, identificación de profesionales altamente especializados para la gestión de todos los componentes en el ámbito de la seguridad digital, la ciberseguridad, la ciberprotección, que en toda empresa de todo tamaño hoy en día es de especial importancia. Para cualquier información sobre estos temas, comuníquense con Eric Rojas al 933-933-666. Bien, para la transformación digital hacia la transformación cuántica, sugerimos que en la escuela básica se incluya el objetivo de desarrollar habilidades de observación y análisis, potenciar las habilidades de observación y análisis, indispensables para el ámbito de lo que ahora se llama analítica, futurología y predictividad, que todas las empresas han incluido como factor estratégico para su desarrollo, todas las empresas. Pero ¿quiénes se encargan de esas áreas? Profesionales con habilidades de observación y análisis. Profesionales con habilidades de observar el entorno y efectuar un análisis mental tal que con las herramientas puedan hacer analítica predictiva de alta complejidad. Entonces, para que también esto pueda, desde la escuela básica, ser un factor habilitador, incluir el objetivo de educar en la matematización del pensamiento. La matemática es muy importante, las técnicas operativas son muy importantes, pero interpretar la realidad, la matematización del pensamiento es más importante. El otro objetivo que sugerimos es formar en la competencia digital como aprestamiento para la competencia cuántica. En educación superior, si en escuela básica esos objetivos se incluyeran y se alcanzaran logros importantes, en educación superior, el objetivo de desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional podrá efectuarse de mejor manera, porque tenemos el insumo que nos da la escuela básica. En educación superior, el objetivo de fortalecer el análisis predictivo requiere como insumo que la escuela básica haya desarrollado las habilidades de observación, análisis, organización e interpretación que comprenden el mundo de la matematización del pensamiento. Y en educación superior, para lograr el objetivo de formar en una sólida ética, necesitamos que la escuela básica nos dé un insumo tal que habiendo desarrollado habilidades de observación, análisis y matematización del pensamiento, respeten su propio espacio y como materia, o sea, como cuerpo también, y el espacio ajeno. Hoy la ética, la sólida ética, la reclaman todos los países del mundo porque la inteligencia artificial y la computación cuántica nos exponen a vulnerabilidades que solo se van a poder evitar si tenemos adultos que alcanzan una sólida ética. Bien, dicho esto, recordar que el desarrollo institucional en función del producto educativo para la quinta revolución industrial y siguientes
depende de capacitar hoy a los docentes en la educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica. Y por lo tanto, necesitamos tomar un tiempo de nuestra historia para formar al maestro que necesitamos. Facultades de educación. Ustedes nos tienen que facilitar maestros en capacidades de estimular el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo por cada estudiante. Bien, recordar el ámbito de la tecnología digital y el soporte de esta para la gestión educativa. De manera que todo lo que comprende en el ámbito de la tecnología digital, equipamiento, aplicaciones y conectividad, sean eficientemente el soporte de la gestión educativa de modelos educativos, de procesos educativos y de logros educativos. Este conjunto de modelos, procesos y logros, que son el ámbito de la gestión educativa, soportados por la tecnología digital, permitirá que las escuelas hagan predictividad de sus estudiantes. Esta promoción servirá al país en tal o cual cosa. Hoy en día las escuelas no están diciendo eso porque no hacen analítica predictiva y porque no hacen el acopio de datos para ese fin. Bien, cerraremos el coloquio de la fecha recordando este párrafo de un libro que más allá de la sociedad digital habrá un nuevo ordenamiento que se reconocerá como la sociedad del razonamiento cuántico, el Quantum Reasoning Society. Bien, dicho esto, agradecerles la participación en el coloquio del día de hoy.